Buenos días. Vamos a comenzar ahora con el estudio de las generalidades de los elementos de transición y de transición interna. Comenzamos definiendo qué son los elementos de transición. Los elementos de los grupos 3 al 11, es decir, los que tienen orbitales d parcialmente llenos, se denominan elementos de transición. La IUPAC hace una diferencia entre elementos de transición y elementos del bloque D. Los elementos de los grupos 3 hasta el 12 inclusive se denominan en conjunto elementos del bloque D. Pero según la IUPAC, un metal de transición es un elemento cuyos átomos poseen una capa D incompleta o que origina un catión con capa D incompleta. Así tenemos las filas del bloque D se denominan series. La serie 1 comienza con el elemento escandio y corresponde al periodo 4. La serie 2 comienza con el vanadio y corresponde al periodo 5. La serie 3 ya comienza o también se conoce como bloque F. Los elementos de transición del bloque F son conocidos como elementos de transición interna. La primera fila de ellos se llama lantánidos o tierras raras y la segunda se compone de los actínidos. Los elementos situados a continuación del lantanio y del actinio tienen los orbitales 4F o 5F ocupados en el estado fundamental. Una de las propiedades de los metales de transición es que son sólidos a temperatura ambiente. La mayoría de estos metales cristalizan en redes cúbicas o hexagonal compacta. Hay excepciones. Las excepciones corresponden justamente a los elementos del grupo 12 y están basadas en que estos elementos, si bien tienen redes HCP, zinc y cadmio, tienen red HCP, es una red distorsionada, no es compacta. En tanto que el mercurio tiene una red cúbica también distorsionada, no compacta, y no es un elemento que a temperatura ambiente esté en estado sólido. Los elementos del bloque D, excepto los del grupo 12, son duros y menos volátiles que los del bloque S. Son maleables y tienen altas densidades. La tendencia en la entalpía de atomización se ve en el gráfico de la pantalla. Acá vemos que la segunda y la tercera fila poseen entalpías de atomización más elevadas que la de la primera fila. Se observa también que los metales con valores más bajos de entalpía de atomización son los que tienen estructuras distintas a la de los empaquetamientos compactos, como es el caso del manganeso y como es el caso del zinc. En la tercera fila dijimos que la entalpía de atomización era alta, es decir, que el enlace metálico es mucho más fuerte. Esto se traduce y está de acuerdo con el hecho de que el punto de fusión sea alto. Así, por ejemplo, el wolframio, que es un elemento de la tercera fila, tiene un punto de fusión mayor a 3000 grados centígrados. En el caso del molibdeno, que pertenece a la segunda serie, también tiene un punto de fusión elevado. Los radios metálicos para coordinación 12 están presentados en la pantalla para las tres series. Se ve que son mayores y similares para la segunda y la tercera fila. ¿Y esto a qué es debido? Esto se debe a lo que se conoce como contracción lantánida, que es la disminución regular del tamaño en los lantánidos. La densidad de los metales de transición aumenta conforme aumenta el número atómico en la serie y en el grupo, tal como vemos acá. Va aumentando en la serie y va aumentando en el grupo conforme aumenta el número atómico, hasta llegar a elementos con una densidad muy alta, como es el caso del iridio, que tiene una densidad
de 22,65 gramos centímetros cúbicos. Para analizar la densidad tenemos que tener en cuenta el empaquetamiento y el tamaño de los átomos. Estudiar esas variaciones, esas relaciones. La tabla siguiente presenta algunas propiedades en números de las que hemos hablado y de las que vamos a seguir viendo en los sucesivos videos. Vamos a ver, por ejemplo, la conductividad eléctrica en esta serie 1. Vemos cómo el cobre tiene una conductividad eléctrica, es un muy buen conductor, 93, habiéndose asignado arbitrariamente el valor 100 a la plata, que es el mejor conductor. Si bien es cierto la plata es mejor conductor que el cobre, el costo de la plata lleva a que el cobre sea mucho más usado como conductor. Cuando nosotros hablamos de la conductividad eléctrica de los metales, esto significa que los orbitales multicéntricos deben extenderse por todo el cristal metálico para poder explicar la movilidad de los electrones. Retomando la teoría de bandas, que ya se vio reiteradamente, las bandas de conducción y de valencia están solapadas en el caso de los conductores y esto permite la movilidad de los electrones. En el caso particular del cobre, que tiene una conductividad mucho más alta que los demás elementos, la banda de valencia está parcialmente llena, de modo tal que los electrones pueden excitarse fácilmente a estados energéticos próximos y esto tiene que ver con su configuración electrónica. Bien, con respecto a la configuración electrónica, el potasio y el calcio, tanto en el potasio como en el calcio, los electrones se ubican en los orbitales 4s, adquiriendo el calcio la configuración del argón 4s2. Desde el escandio hasta el cobre se agregan electrones a los orbitales 3d, tal como vemos en la pantalla. Así, la configuración electrónica externa del escandio es 3d1, 4s2, la del titanio 3d2, 4s2 y así sucesivamente. Se ha omitido acá la configuración del gas noble a efectos de simplificar nada más. La energía global más baja se logra llenando primero los orbitales s. Sin embargo, hay pequeñas desviaciones en este patrón en la primera serie, que corresponden al cromo y al cobre. Vemos que el cromo, que tendría que tener, tiene configuración argón 4s1, 3d5 y no tiene una configuración argón 4s2, 3d4. El cobre tiene configuración argón 3d10, 4s1 y no configuración argón 3d9, 4s2. La diferencia se explica por la conjunción de dos factores. Uno de ellos es la proximidad de las energías entre los orbitales 3d y 4s, tal como vemos acá en la pantalla. Entre los orbitales 3d y 4s hay una proximidad importante. Y el otro factor es la estabilidad de las subcapas llenas o semillenas. Esto hace de que tengan menor energía que una parcialmente ocupada. Esto es debido a la energía propia de la repulsión electrónica de los electrones. Esto mismo lo vamos a encontrar en la segunda serie para el paladio y para la plata. La otra propiedad que vamos a estudiar es la energía de ionización. La primera energía de ionización de los metales del bloque D en un periodo dado es más elevada que la de los bloques precedentes. En todos los casos, la energía de ionización es mayor que cero. Esto significa que es un proceso endotérmico y aumenta con el aumento de la carga nuclear. Como vemos acá, aumenta con el aumento de la carga nuclear
efectiva. Si bien es cierto, dentro de las series la variación no es importante, digamos, es suave, la variación es suave. Los máximos, hay ciertos máximos, se corresponden estos máximos relativos a subniveles completos o parcialmente completos, pero en general la variación es entre elemento y elemento pequeña. Bien, hasta acá vamos a llegar con este primer video. Continuamos en el segundo video con las otras propiedades.